Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir la parábola Los labradores malvados. Estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros, que es Jesucristo el Señor, el cual genera vida y vida en abundancia, en medio de las diferentes situaciones y circunstancias que estén sucediendo. Ese reino es aquí en la tierra. El evangelio de la gracia no es para que nos ganemos la vida eterna. El evangelio de la gracia, el cual trajo Jesucristo, es para poder disfrutar de una vida sobrenatural aquí en la tierra. Y para eso Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esa verdad permanece de generación en generación. La palabra, el evangelio, es verdad siempre. Y oramos que sea claro el mensaje de hoy, porque lo que nos cuenta la parábola es sobre dónde debemos de edificar nuestra vida. Para ver la parábola vamos a leer en Mateo capítulo 21, versículo 33 al 46. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Qué significa la parábola? Y esa parábola para nuestra vida, ¿qué es? Vamos al versículo 33, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de la familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El vallado es un cerco para proteger, para delimitar un terreno, un territorio. Y el lagar es el lugar donde se extrae
el jugo del fruto de la uva. Ese es el lagar, el lugar donde se extrae el jugo del fruto de la uva. Y había edificado una torre, es decir, que les entregó todo lo necesario para que ellos consiguieran el fruto. Eso hablando de lo natural. ¿A qué se refiere Jesús hablando de esa viña, del fruto? ¿A qué se refiere? Recuerda que Jesús usa cosas naturales para poder entender lo que no se ve, que es la vida del espíritu, lo espiritual. Entonces, para ver de qué se trata, de quiénes habla Jesús, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Jesús hace la misma referencia y lo encontramos en la profecía de Isaías. ¿A qué se refería Jesús? Se refería al pueblo de Israel. Recuerda que Dios formó su pueblo. Entre toda la tierra Él formó su pueblo. Y Dios trató al pueblo de Israel de manera especial. Les dio todo. Por eso en el versículo 4 de Isaías dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios formó el pueblo y lo sacó y lo llevó a la tierra prometida. Dios les dio todo. Los ha guardado, los ha cuidado, les ha dado la provisión, les ha protegido absolutamente todo. Esa es la viña. ¿Y quiénes son? En el versículo 7 dice, y los hombres de Judá son planta deliciosa, la vid, el fruto, las personas. Jesús está hablando desde la vida de las personas en la relación con Dios. Identifica que en la viña que hablaba Jesús era el pueblo de Israel. Y ese fruto, esa vid, son el pueblo, las personas de esa viña que es Israel. Dios trató a Israel de manera especial. Era su pueblo. Y Dios dice que Él esperaba un fruto de ese pueblo. Y lo compara con la uva. Entonces vamos a ir al versículo 2. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 4. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? La uva que es labrada, que es cultivada, es la que permite sacar el zumo, el jugo, y se genera el vino. Es agradable. Es buena. Pero Jesús dice que no dio uva, sino uva silvestre. ¿Y cuál es la característica de la uva silvestre? Dice que esas no son cultivadas. Y las uvas son pequeñas y de sabor agrio. Escucha el sabor agrio. Quiere decir que esa uva pues no es
para hacer el vino. Es una uva que es de sabor agrio. Es la vida, es la referencia del pueblo hacia Dios. Mientras Dios le daba todo al pueblo, el pueblo siempre fue terco con Dios. Fue un pueblo duro con Dios. Un pueblo que siempre iba a la idolatría. Dios le advertía que Él era su Dios y que no podían colocar su confianza en absolutamente nada, pero un pueblo que continuamente iba a la idolatría. Es decir, que del pueblo lo compara con ese de la uva, que el zumo que es agrio, o sea, hostil. El pueblo hacia Dios fue eso. Dios le dio todo y esperaba recibir del pueblo. Dice, si yo qué puedo esperar, cómo los he tratado, ¿qué va a recibir del pueblo Dios? Pues lo que recibió del pueblo Dios fue un pueblo duro de servir, pueblo difícil. A eso se refiere cuando habla en la primera parte de la parábola Jesús sobre la viña y lo que iba a sembrar. Lo que iba a sembrar a formar la relación del hombre con Dios. Vamos a ir del versículo 34 al 38 de la parábola, en la que estamos, la parábola de los labradores malvados. Del 34 al 38. Dice Jesús que el Señor envió gente a recoger los frutos. Esas personas que envió en el símbolo son los profetas que durante toda la historia de la relación de Dios con el hombre, el cual Dios enviaba. Y dice que iba por los frutos, pero esos frutos no se refiere a algo natural. Recuerda el símbolo del zumo del fruto de la uva. Si es cultivado es dulce, el que no es cultivado es agrio. Dios enviaba a los profetas y los profetas siempre eran rechazados. La palabra que enviaba Dios por los profetas, el pueblo no la recibía. El pueblo siempre corría hacia la idolatría y las costumbres de los pueblos externos. Lo que les decía Dios, ellos no lo recibían. Es decir, ese es el símbolo de todas las personas en la relación. Dios te está diciendo es que ha enviado siempre para recibir los frutos de la relación del hombre hacia Dios. Y que nunca lo ha recibido. Entonces, por último dice que envía el Hijo. Cristo toma cuerpo. Dios mismo viene a la tierra. Y dice que lo sacaron fuera de la ciudad, del vallado, que es Israel, ¿recuerdan? Israel lo identificamos, y lo mataron. Recuerda que Cristo al tomar cuerpo Jesús, Él lo sacan de Jerusalén y lo sacan de la ciudad y lo crucifican afuera. Se refiere a Él, que Él mismo viene y tampoco lo recibieron la palabra. El mensaje de Jesús, el pueblo no lo recibió. El pueblo de Israel lo rechazó. ¿Y Jesús qué vino a traer? El reino de Dios, aquí a la tierra. Recuerda que Juan el Bautista dijo, el reino de Dios se ha acercado. Jesús predicaba el evangelio del reino. ¿Qué rechazó el pueblo de Israel? El evangelio del reino. ¿Qué rechazaba? A Dios mismo. ¿Qué rechazaba desde la época de los profetas? A Dios. Estaba con Dios, pero también estaba con los ídolos. O estaba solo con los ídolos. Era un pueblo duro que de la manera como Dios lo trató, todo lo que le daba Dios, nunca lo vieron. Y por último, llega Dios mismo, da el mensaje y también es que rechazado. Avanzando del 40 al 43. Del 40 al 43 de la parábola que estamos compartiendo, dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Les pregunta Jesús. Los labradores, recuerda, es el pueblo. Y le dijeron
a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, le pregunta. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús les habla de qué deberían de hacer. Y ellos dicen, ¿qué hay que hacer ante esa mala actitud? Pero ellos no caían en cuenta que Jesús les estaba hablando de ellos hasta ese momento. Aquí ya aparece en la parábola otro mensaje que es que habla de unos edificadores. Recuerda que dice que había una torre que se había construido. Entonces habla de unos edificadores. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores y cuál es la piedra? La piedra es Cristo, Jesucristo, Cristo, Dios mismo. ¿A quiénes ellos desecharon? Siempre a Dios, siendo el pueblo de Dios, quien le había dado la ley, que los había tratado, que los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida, que todo lo que les dijo se los cumplió, pero ellos rechazaban a Dios. ¿Cuándo rechazaban a Dios? Recuerda que el pueblo de Israel, aparte de la ley, hicieron doctrinas de hombre y pasaron a hacer en su propio esfuerzo tratar de cumplir todo lo que le decía Dios, y eso era imposible. ¿Y los edificadores quiénes eran? Pues eran todos los líderes religiosos de su momento, es decir, todos los fariseos. Ejemplo, Saulo de Tarso era un edificador. ¿Qué es edificador? El que ayuda a construir. ¿Qué es el construir? La relación con Dios. Entonces los fariseos, los escribas, todos los que tenían la responsabilidad de hablarle al pueblo de Dios, rechazaron a la piedra. ¿A quién? A Cristo. Recuerda que mataron el Hijo. Llegó el Hijo y lo mataron. Llegó Cristo, Dios mismo, y lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el Salmo 118, versículo 22-23, dice lo que Jesús habló. Por eso dice, no dice las Escrituras. Entonces vamos a ver qué dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Gracias. Jesús habla de una piedra y hace referencia al Salmo. Y se desecharon los edificadores. Y dice que ha venido a ser cabeza del ángulo. Que ha venido a ser cabeza del ángulo. El pueblo de Israel siempre colocó otras prioridades diferentes a Dios. Dios en la ley le dijo que debían de amar a Dios sobre todas las cosas. En el Salmo 118, versículo 22 dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa cabeza de ángulo, esa piedra hace una referencia a cómo construían en la antigüedad. Cómo construían en la antigüedad. Recuerda que Jesús hablaba de las aves, del trigo, cosas que ellos sabían. En los Salmos está la profecía y dice que esa piedra ha sido desechada por los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Es una profecía que se cumplió cuando Cristo tomó cuerpo. Y Jesús hace referencia a esa cabeza del ángulo. ¿Qué significa en una construcción? Dice que la cabeza del ángulo, ¿sí?, se deriva a la primera piedra en la construcción de una base, una cimentación. Es la primera piedra
en la base de una cimentación. O sea, que es la más importante, ya que todas las piedras se establecerán en referencia a esta piedra. Toda la construcción va en referencia a esa piedra angular, a esa primera piedra que se coloca. Todas las otras piedras de la construcción, lo que determina la posición de toda la estructura. En la construcción, esa piedra angular, esa primera que se coloca, es la que define cómo va a ser la estructura, y también dice que se refiere a una piedra que es de gran tamaño, que se coloca en una esquina para darle rigidez, sostener y unir muros. También hace esa piedra angular. Es una piedra muy grande que se coloca en una esquina para dar rigidez, fortaleza y unir los muros. También servía para embellecer el sitio, la edificación. Jesús le está diciendo que desecharon esa piedra. Y esa piedra es la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Que todas las otras piedras de la construcción tienen que ir de acuerdo a esa primera piedra que se coloca. Esa es. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Se está comparando a Cristo, a Él, con esa piedra angular, con eso primero que debe ir en una construcción. Y recuerda que al inicio de la parábola compartimos que al labrar, se estaba labrando la vida del pueblo. Al labrar la vida del pueblo se esperaba que salieran un jugo, comparándolo con la uva. Pero como no había sido labrado, salió silvestre, era agrio. Pero esa piedra fue rechazada, no era lo primero, no es lo primero. Tengamos en mente eso al continuar el mensaje. Recuerda lo de la piedra, que es lo primero. En Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Gracias. En Hechos 4:11 nos dice claramente, dice, este Jesús, o sea, Cristo tomó cuerpo, trajo el mensaje del evangelio del reino. Dice, ha sido reprobada por los edificadores. Reprobada, no aceptada. Los edificadores, los fariseos, los escribas, todos los líderes religiosos de la época. Y la identifico, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, la primera piedra que debe de estar. ¿En dónde? En nuestra vida. En nuestra vida. Recuerda que la parábola, al final de la parábola, dice, en el versículo 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será dado a gente que produzca los frutos de él. Al no tener a Cristo, la palabra, como la primera piedra sobre la cual edificamos toda nuestra vida, no vamos a poder generar el fruto de Dios. Si no generamos el fruto del Espíritu, el fruto de Dios, no vamos a poder disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué está diciendo en la parábola? El reino de Dios, para disfrutarlo, debe de estar la palabra. Dice, ¿quién es Jesucristo? La palabra, Dios mismo, la palabra, debe ser la piedra angular de nuestra vida, es decir, la primera roca. Y sobre esa roca, así como construían en la antigüedad, las otras rocas iban en línea de esa primera que se había puesto. Cada una de las áreas de nuestra vida deben estar alineadas a la palabra. Cada área de la vida debe ir alineada a la palabra. La primera debe ser la roca, debe ser la palabra de Dios, esa roca angular en nuestra vida, para poder generar el fruto para Dios, porque es Dios haciendo en nosotros. Pero esa roca debe ser la palabra, es lo primero.
Debemos de pensar si esa roca primero en nuestra vida es algo que no sea Dios, como le sucedía al pueblo de Israel. Entonces dice, el reino de Dios ya no es para ustedes. El reino de Dios aquí en la tierra. Ver que Cristo vive en nosotros. El pueblo de Dios, la masa de Israel, no sabe que Cristo vive en ellos. Si una persona no sabe que Cristo no vive en él, no va a poder ver el reino de Dios y menos disfrutarlo. Porque el reino inicia sabiendo que Dios vive en cada uno de nosotros, somos limpios, santos y perfectos, que podemos hablar libremente con Dios, el cual edifica y labra nuestra vida, siendo Él la roca, lo primero, la palabra que permanece para siempre, la palabra que la moda y la tendencia no la afectan. Pero en el mundo nos dicen que la palabra de Dios perdió vigencia, que está obsoleta y que la doctrina del hombre, que lo que se inventó hoy, es donde usted debe fundamentar su vida. Si colocamos la doctrina del hombre como fundamento de nuestra vida, pues estamos en arena movediza, como cuando Jesús predicó la casa sobre la roca. Esa roca es la piedra angular, la primera que debe de ir. Porque vienen los vientos, y si no esa piedra angular en nuestra vida interna, el alma, recuerda que hemos venido hablando desde el alma, las emociones, no es la palabra, vienen los vientos, los ríos, la tormenta y golpean la casa, golpean la vida. Recuerda, el alma, las emociones. Si la palabra no es la roca angular, la vida se cae, se derrumba. El mensaje de la parábola, por favor, es que meditemos hoy y hagamos un alto. Y piense cada uno, la palabra de Dios, si es mi roca angular, si es mi piedra angular, es donde tengo fundamentada mi vida, o tengo otra roca como piedra angular. ¿Cuáles son las piedras angulares que nos ofrece el mundo para edificar la vida? Pues la primera que nos dicen es el dinero. Si usted tiene dinero está bien, no se afane, no tiene problema, usted va a vivir tranquilo, va a vivir seguro. Esa piedra del dinero, de la riqueza, va unida a la piedra angular, pero primero es la palabra de Dios, primero es la piedra angular. Yo no puedo colocar la riqueza como primero, porque el fruto que va a salir no va a ser el fruto del Espíritu, sino que va a salir agrio. Entonces no voy a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Tiene dinero? Sí, pero no disfruta del reino de Dios. O sea que está mal. Pero ¿cómo va a estar mal si yo lo veo en carros, lo veo viajando, ropa estrenando, sus negocios, y yo veo que maneja el mundo? Pero está mal. Está mal, ¿por qué? Porque en lo más profundo de él, la vida, ¿sobre qué lo va a sostener? Pues va a aparecer es los vicios, el alcohol, el maltrato en los hogares, la promiscuidad, los juegos de azar, pues la idolatría del amor al dinero. Entonces el dinero es su Dios. Aparece las drogas. ¿Y por qué todo eso? Porque el alma, la vida, esa piedra que colocó no la sostiene. Es necesario que nuestra vida, la piedra angular, lo primero sea la palabra de Dios. Y sobre esa palabra de Dios, esa roca que es lo primero, van las otras rocas. Entonces va nuestra familia, van las relaciones, va la riqueza, va el trabajo, todos alineados a esa primera roca. Así va a salir el fruto del Espíritu y vamos a disfrutar de esa vida sobrenatural, la cual solo brinda Jesucristo el Señor. Así como los edificadores rechazaron la roca, el sistema hoy rechaza la gracia, el evangelio. Cuando nosotros compartimos a alguien, decimos usted es limpio, santo y perfecto, si la persona dice no, yo soy pecador y malo. Si Dios lo llama, le alumbra el entendimiento y dice, mire, no entiendo, pero en lo profundo mío hay algo, venga, yo quiero conocer más de eso. Dios lo llama. Pero el sistema en sí todo
ha rechazado la roca, la piedra angular, el evangelio de la gracia, la palabra de Dios, Dios mismo. Meditemos, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es nuevo. Lo importante es hoy, no es ayer, no es hace un mes. El reino es hoy, lo importante es, Señor, hoy me has llamado a una vida sobrenatural. Yo quiero que esa piedra sobre la cual voy a edificar mi vida de aquí en adelante sea tu palabra. Para eso nos llamó Dios. Los edificadores, recuerda que son los líderes religiosos. El reino de Dios mora en cada uno de nosotros. Y Dios nos llamó para que disfrutemos de ese reino. Pero la palabra debe ser lo primero sobre nuestra vida. ¿Y qué es lo primero? Que primero pues debemos de leerla, Dios nos llama para leer su palabra y que alumbre nuestro entendimiento para renovar la manera de pensar. Es sencillo, renueve la manera de pensar. ¿Y qué debo hacer? No tiene que hacer nada, solo lea la palabra. Dios alumbra el entendimiento, Dios hace la labor, no es nuestra, no es nuestro esfuerzo. Ya Dios nos llamó, ya Dios te llamó. Léela, entonces comienzas a ver que el amor de Dios fue derramado en tu vida. Oye, ¿yo por qué voy a guardar tanto rencor y resentimiento? Estaba engañado. ¿Cuál resentimiento y rencor y odio? Si el amor de Dios está en mi vida, y comenzamos a ver todo a través de otra lupa, que es la palabra de Dios. Jesús habla y hace énfasis es de esa piedra angular que es la palabra, que es Él, que ha sido rechazada. Preguntémonos, ¿será que leo la palabra y digo, no, Jesús, su palabra sí, pero así no funciona, yo mejor sigo haciendo lo que a mí me parece? Entonces estoy colocando otra piedra como fundamento. Cuando vienen las circunstancias, las situaciones de la vida, pues vemos que habíamos estado en arena movediza. Dios nos llamó para que Él sea nuestra piedra angular. Lo primero, si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, nuestra vida, es decir, el alma, que es donde emana la vida, las emociones, van a estar guardadas y protegidas por Dios mismo. ¿Y de qué nos va a proteger Dios? De la depresión. ¿De qué nos va a proteger esa piedra angular? De la preocupación. ¿De qué nos va a proteger Dios? De la angustia. Esa piedra nos sostiene, recuerda que sostiene, une toda la estructura, es fuerte. No lo tenemos que hacer nosotros. Él lo hace en nosotros, sobrenatural. Dios nos llamó para hacer luz a otros y hay otros que están esperando escuchar el evangelio, ya están listos. ¿Qué debemos de hacer? Solamente contarle la palabra a otra persona. El evangelio de la gracia. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, maravilloso, hermoso. La parábola, lo que dice de los labradores malvados, es que Dios siempre el deseo es edificar nuestra vida. Se refiere a nuestra vida, a nuestro interior, donde todo lo que se haga sea para Él, donde Él sea nuestra vida. Y como Él en nuestra vida, sucede como el ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, Dios le dio riquezas, Dios le dio relaciones, estaba en la cabeza, era el rey.
Dios le dio inteligencia, le desarrolló el talento y el don. David disfrutó de una vida sobrenatural, como pocos. David dice que solo confiaba en Dios. Su confianza solo estaba en Dios. Pero un hombre que tenía mucho dinero, era muy inteligente, era fuerte, era guerrero. Él tenía guardias, pero él no confiaba en nada de eso. El hijo lo quería matar, el primogénito, el primero lo quería matar para quedarse con el trono. Él no confiaba en los guardias que lo cuidaban. Él sabía quién lo sostenía ahí en ese trono, era el Dios vivo. Se acostaba a dormir tranquilo. ¿Cómo es posible eso? Porque Jesucristo en nuestra vida va a ser la piedra angular. Oramos, familia, que hagamos un alto hoy. Y medite cada uno. La palabra de Dios no son ritos, no son ceremonias. La relación con Dios no es nada eso de penitencias, de usted sacrificarse, no. La palabra de Dios, el Evangelio, es un conocimiento el cual es para aplicarlo y hacer un alto. Oiga, yo cogí como religiosidad sentarme ahora en el salón virtual, escuchar la palabra, los días de vez en cuando escucho ahí, hablo con Dios, pero mi comportamiento y mi vida sigue igual. Es decir, la roca nunca es Jesucristo, vivo igual, pienso igual, sigo haciendo lo mismo. No, hay que hacer un alto. Porque es que Dios te llamó es para disfrutar de su reino aquí en la tierra, que solo brinda a Él, solo brinda Jesucristo el Señor. Y dice en Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos nosotros somos la familia de la fe, todos nosotros. ¿Sí? Ya pertenecemos al pueblo de Dios, somos la familia de la fe. Y dice ahí, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La palabra de Dios lo que va haciendo es edificando nuestra vida, alumbrando el entendimiento para salir de los deseos engañosos. El deseo engañoso de la carne, el odio, la ira, la amargura, la idolatría, la hechicería, pues eso nos enreda la vida y no nos permite disfrutar de una vida plena. Pero el poder de Dios sí nos va edificando en un templo santo, una vida apartada del mal por el poder de Dios, no nuestro. El poder de Dios, corazón limpio, el poder de Dios. No importa qué hemos hecho ayer, hace un año, hace 6 años, no importa. Dios te llamó y el que está en Cristo nueva criatura es. Es cada día, nos levantamos cada día, Señor, que hoy seas mi piedra angular. Que sobre tu palabra edifique las otras rocas. Pero no puede haber otra roca primero que sea la palabra de Dios. ¿Y qué es eso? Hacer su palabra, obedecerla. El trato en el hogar es obediencia a la palabra. Si cada uno de nosotros, los hijos, los jóvenes, los niños, el esposo, la esposa, nos comportamos conforme a la palabra en el hogar, pues el hogar va a marchar, va a ser un lugar maravilloso donde compartir, donde estar, va a ser agradable. No dice que no va a suceder cosas difíciles. Van a llegar al hogar situaciones adversas, pero ese hogar va a estar haciendo la palabra. Por causa de hacer la palabra, ese hogar va a estar sostenido. El amor de Dios, el cuidado de Dios. Entonces se refiere a la vida nuestra. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mismo nos está edificando a cada uno de nosotros. Recuerda que Dios dice en 1 Corintios, la palabra dice en 1 Corintios capítulo 3, dice que cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio. La labranza y el edificio debe construirse, debe hacer. Nosotros, cada uno de nosotros, Dios está haciendo. Dios nos llamó con su palabra para que la palabra
haga en nosotros. ¿Y cómo hace? Alumbrando el entendimiento para ver que un Dios vivo que está en cada uno de nosotros. Y que la razón para estar sobre esta tierra es vivir para Él. ¿Y cuándo vivo para Dios? Cuando soy hacedor de su palabra en las diferentes áreas de la vida. Con la ayuda de Él, apartados de mí nada podéis hacer. No en el esfuerzo como quería el pueblo de Israel. No, es Dios haciendo en nosotros. Él es quien labra nuestra vida, quien edifica nuestra vida. Cuando leemos la palabra, ese es el camino para esa vida sobrenatural a la cual Dios nos llamó. Entonces mira lo que dice ahí en Efesios. Ahora vamos a primera de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 8. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Gracias. Si vemos, en Pedro se hace énfasis en lo vital de esa piedra viva. Y dice que esa piedra angular es quien sostiene nuestra vida y somos piedras alrededor de esa piedra. Somos la familia de la fe que se va construyendo el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros somos edificados, ¿sí? Como un sacerdocio santo. También dice que nosotros somos nación santa, pueblo apartado de Dios, sacerdocio. Porque el sacerdote era el que se comunicaba con Dios. Pero en nuestra manera de pensar, cuando dice un sacerdote, uno imagina una persona con una ropa negra y que estudió. No. El sacerdote era el que se relacionaba con Dios, porque el pueblo no lo podía hacer. Ahora, todo el pueblo de Dios es un sacerdote santo. Todos hablamos con Dios. Eres un sacerdote, cada uno de nosotros. Porque hablamos con Dios, porque estamos al servicio de Dios. Para edificar nuestra vida, para que demos el fruto. Recuerda que se viene por el fruto. Sí, ese fruto es una vida en la cual dependemos de Dios. Por ejemplo, el profeta Job es un ejemplo de esa vida donde da fruto de Dios. Job dice que nunca renegó, no se fue en contra de Dios. Tenía una relación con Dios donde lo primero era Dios, no las cosas que le daba a Dios. Satanás le dijo a Dios, es que mire, Job, la piedra angular no es usted, Dios, es lo que usted le da. Quíteselo a ver si no reniega de usted, a ver si no va a maldecirlo. Job tenía a Dios como su piedra. Era la razón de su vida. Era un hombre rico, pero él no era idólatra. Disfrutaba lo que Dios le había dado. El reino de Dios que nos llamó, la riqueza hace parte de ese reino acorde a la capacidad de cada uno, recuerda. Esa riqueza va acorde a la capacidad. Por favor, si no aparece la envidia. Job le fue quitado su familia. ¿Recuerdan la parábola hace 8 días? Las relaciones, le fue quitado la familia, las relaciones, la economía, los bienes. Y Job amaba a Dios. Dios sostuvo a Job. Esa es la piedra angular. La esposa de Job no tenía a Dios como su piedra angular.
Por eso llegó a una conclusión natural y dice, Dios no sirve. Cuando nosotros seguimos a Dios, decimos, seguimos, y usted lee la palabra, y llega la adversidad, ya no oro, no leo la palabra, y llega la otra adversidad, y Dios, ¿por qué así? Si sucede eso, es porque Dios no era la piedra angular, es porque la palabra de Dios no era lo primero en mi vida, resulta que era lo que se movió. Nuestra relación con Dios es independiente de, tu relación con Dios es independiente de, vivir para Dios y hacer la palabra es independiente de, es porque es Dios, es porque es tu papá, porque nos creó, porque nos formó, porque nos llamó, porque es un privilegio conocerlo sobre esta tierra. Es el Dios vivo. Que en ese reino hace parte la riqueza. Sí, pero primero es Dios. En ese reino hace parte la familia. Sí, pero primero es Dios. O sea, por causa de Dios es que eres fiel. Por causa de Dios es que eres sabio con tus hijos. Por causa de Dios es que eres sabio con el manejo del dinero y no se te colocó una idolatría, ni colocar la confianza en Él. Pero es por causa de Dios. Y eres diligente en el trabajo sin pensar que el trabajo es quien te sostiene, sino Dios, que haces lo que te toca y descansas en el Señor. No nos angustiamos, no nos preocupamos, hacemos lo que nos corresponde y sabemos que el resultado va a estar. Porque dice que Él da la victoria y Él no nos va a dejar avergonzar. Entonces, familia, somos un pueblo el cual Dios está edificando. Y el reino de Dios, la palabra, la piedra angular es la palabra de Dios, el cual edifica nuestra vida, alumbrando nuestro entendimiento para que nuestra alma esté inundada de esa palabra y nos proteja de los deseos engañosos. Nos cuide que esos deseos engañosos tomen su posición, que es muertos. Es un engaño, es una mentira, pero para eso necesitamos de Jesucristo el Señor, que es la piedra angular, que los edificadores la han desechado. Entonces ya comprendemos porque todo el sistema religioso dice que el evangelio de la gracia es mentiras. Eso no es nuevo. El pueblo de Israel la desechó. Igual los edificadores que están basados en la ley la van a desechar. Van a decir, no, usted no es santo. Eres santo. Su vida está en peligro porque Satanás se le está metiendo. Dios destruyó a Satanás. Te trasladó al reino de la luz. Te libró de la potestad en las tinieblas. Nada te pueden hacer. Ese es el evangelio. Vienes del cielo, vas para el cielo. Dios hizo pobre para enriquecerte. Dios sabe qué necesitas y alimenta a las aves. ¿Qué no hará contigo? El reino es sobrenatural. Debemos hacer lo que nos corresponde en nuestro comportamiento, que es aplicar la palabra. Aplicar la palabra. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gracias. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué es creer en él? Hacer su palabra. Debemos de ir madurando. Por favor, nosotros no podemos seguir diciendo, creo en Jesucristo el Señor, creo en la palabra y hacer lo opuesto de él. No, eso es algo inmaduro. Es algo de no conocer la verdad. El que creyera en él no será avergonzado. Creer en él es la palabra, hacer la palabra. ¿Qué sucede? Dice que el problema es que la gente en la relación con Dios lo quiere hacer por la ley y no por fe. El pueblo de Israel pues estaban en la ley. Por eso rechazaban toda la palabra porque imposible por fe. Era solo el que Dios llamaba, el profeta, el hombre que tenía ahí Dios que había llamado. Ahora, ¿qué sucede? Igual
quieren conseguir la justicia de Dios, disfrutar el reino de Dios, pero basados en la ley o en el esfuerzo propio, que es la doctrina del hombre. Y se rechaza la palabra de Dios, que es por fe. El evangelio es por fe. Descansa nuestra vida en su palabra. Descansa nuestra vida en su palabra. Y esa palabra viene a ser tropiezo, esa roca, esa piedra angular que debe ser lo primero, viene a ser tropiezo. Pero para nuestra vida no es tropiezo. Para tu vida no es tropiezo la palabra. Para nuestra vida, para tu vida, la palabra de Dios es que nos es fortaleza, que no seremos avergonzados. ¿Por qué no vamos a ser avergonzados? Porque oramos que cada uno de nosotros, a partir de hoy, seamos más conscientes y tengamos a la palabra de Dios como nuestra piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Lo que colocamos de primero en nuestra vida. Y las demás rocas van en línea con esa primera roca que colocamos. Nuestros niños, los jóvenes, debemos de compartirle en la casa que su vida debe estar fundamentado en esa roca. Es lo primero. Lo demás va ahí: el trabajo, el dinero, la familia, los hobbies, los talentos, los deportes. Todo lo demás va alineado a esa primera, que es hacer la palabra. De esa manera no vamos a ser avergonzados, porque quien sostiene tu vida es el Dios vivo, Dios mismo, lo sobrenatural en nuestra vida. El reino de Dios, ¿a quién ha sido dado? Dice: a los que producen los frutos de él. ¿Quién produce los frutos de él? Recuerda las viñas, la vid silvestre y la que es cultivada. El fruto. Dios nos está edificando, Dios nos está cultivando con su palabra. Va a salir el fruto de él. Por causa de cada día manifestar el fruto del Espíritu, ese reino va a estar para nosotros aquí en la tierra. El hacer la palabra no es para que lo disfrutes en cielo nuevo y tierra nueva. No. En ese cielo nuevo y tierra nueva vamos a estar todos los escogidos de Dios. Haya escuchado el Evangelio o no lo haya escuchado, no importa. Allá vamos a estar todos. Porque allá no se necesita el Evangelio, porque allá no hay mal. Recuerda que allá va a estar solo la justicia de Dios. El mal es destruido antes de. Aquí es que es necesario el Evangelio. Y ese fruto que sale es el cultivado por Dios. De ahí que hacemos énfasis en la relación personal con Dios. Si usted no lee la palabra todos los días, familia, si no oramos todos los días, siendo escogidos y llamados, no va a salir el fruto de Dios. Va a salir lo agrio, lo no cultivado. ¿Qué es lo agrio? Pues va a salir el odio, va a salir el resentimiento, va a salir la amargura, va a salir la angustia, va a salir la preocupación, los celos, el resentimiento, la idolatría, la hechicería. Todo eso va a salir. Al leer la palabra cada día y orar cada día, nuestra vida va a ser cultivada por Dios. Y poco a poco va a ir saliendo ese fruto. El fruto del Espíritu. El fruto que Dios espera de su pueblo por causa de que Él es nuestra piedra angular. Y vamos a disfrutar de su reino aquí en la tierra. Familia, meditemos, pensemos en esta situación tan difícil que hay. La pandemia y el conflicto social, en nuestro interior, ¿cómo hacemos para estar en esta situación tan difícil? ¿Cómo hacer en el interior para estar equilibrado? ¿Cómo hacer que la palabra de Dios sea nuestra piedra angular? Dios dice, nosotros lo hacemos. Dios dice, nosotros lo hacemos.
¿Usted por qué no se angustia? Es que Dios me dice que eche las angustias en Él. ¿Usted por qué no se angustia? Es que Él dice que eche las preocupaciones en Él. ¿Y qué pasa con eso? Él dice que tiene cuidado de mi vida. Quiere decir que Él va a alumbrar nuestro entendimiento para tomar las decisiones sabias. Hacer los ajustes. Eso se hace con decisiones y ajustes guiados por la palabra. Y descansamos en ella. La piedra angular debe ser el evangelio de la gracia, la palabra de Dios que es viva y eficaz y permanece para siempre. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.